El universo está en constante transformación. Las galaxias, las estrellas y los planetas. La Tierra desde su origen ha cambiado muchas veces. Los espacios terrestres y marítimos no han sido los mismos a como los conocemos actualmente. Diversas ciencias estudian estas transformaciones y la historia nos muestra las del hombre y sus sociedades. Hay periodos en que los cambios son mayores. Recientemente fuimos sorprendidos por algunos acontecimientos que han modificado a los países y las condiciones políticas y económicas en el mundo. La desintegración del bloque socialista y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se convirtió en una de las potencias del mundo. Logró aumentar su control político en Europa, apoyando la formación de gobiernos socialistas en los países del este, los cuales habían liberado de los alemanes. A pesar de las pérdidas sufridas en la guerra, la Unión Soviética en pocos años recuperó su nivel económico y ayudó a la reconstrucción de los países socialistas. Con ellas, integró el bloque de poder económico, político y militar que se enfrentó a los países capitalistas encabezados por los Estados Unidos en la llamada Guerra Fría. Desde 1945, en la Unión Soviética se centralizó cada vez más el poder político y el control de la economía. Al mismo tiempo fue aumentando sus fuerzas militares y su capacidad en armamento. Ninguna de las 15 repúblicas que integraban la Unión Soviética tenía pleno derecho a decidir la forma de gobierno que sus habitantes querían, ni de administrar su economía. Al exterior, en los países del bloque socialista, algo similar sucedía. El poder estaba centralizado y el control sobre las poblaciones era total. La influencia soviética en los gobiernos del bloque era enorme, y la mayoría de los desacuerdos fueron acabados por la fuerza política y militar. El primer rompimiento del bloque socialista fue por parte de Yugoslavia en 1948. El presidente Josip Broz Tito decidió seguir una política socialista independiente de la Unión Soviética. En 1956, un movimiento popular en Hungría que perseguía una mayor libertad fue reprimido militarmente. Igual pasó con el intento de reformar y democratizar el socialismo en Checoslovaquia en 1968. En el mismo año, Albania se separa del bloque al renunciar al Pacto de Varsovia. En Polonia, el movimiento sindical independiente es declarado ilegal a principios de los años 80 y sus dirigentes fueron encarcelados. El control soviético sobre los países del bloque fue reforzado en esos años. Sin embargo, las luchas sociales y políticas continuaron. Al interior de la Unión Soviética, los movimientos por la independencia se mantenían en varias repúblicas. Lituania, Letonia y Estonia estaban inconformes desde que fueron incorporadas como repúblicas del país soviético en 1945. A la muerte de Stalin en 1953, se toman medidas para mejorar la situación económica y política del país.
Se estimula la producción agrícola, la fabricación de bienes de consumo y la autonomía de las empresas. En lo político, se reduce la represión y se admite mayor crítica y libertad de expresión. Sin embargo, a partir del intento democratizador en Checoslovaquia en 1968, se vuelve a la centralización de los controles políticos, económicos y culturales. Los pueblos y la sociedad en general continuaron exigiendo cambios profundos en el manejo de la economía y de la política del país. En 1975 sube al poder Mikhail Gorbachev, que como secretario general del Partido Comunista inicia las transformaciones que pedía la mayoría de la población soviética. Gorbachev comenzó un programa de reestructuración económica, política y social que se conoce como perestroika. Con la perestroika se propuso democratizar toda la vida del país, del Partido Comunista, de los sindicatos y de todas las organizaciones sociales y políticas. También se planteó mejorar la administración, conceder mayor autonomía a los gobiernos locales y a las empresas, así como impulsar las innovaciones científicas y tecnológicas y de elevar la producción y la calidad del trabajo. Se insiste en la necesidad de asegurar la paz mediante una política de comprensión entre los países y de un desarme general. El otro programa de gobierno fue el llamado Glasnost, que significa transparencia. Es decir, que todas las acciones de los dirigentes sean claras y abiertas y que la sociedad tenga derecho de expresarse y de estar informada. Se busca la libertad en la discusión, en los medios de expresión tales como la prensa, radio y televisión, y en todas las actividades artísticas y culturales. Sin embargo, las políticas de Gorbachev dieron oportunidad a que se manifestaran los desacuerdos con el sistema, los movimientos nacionalistas y de independencia en las repúblicas. Estallan luchas étnicas y nacionales en Azerbaiyán y las repúblicas del Báltico. Lituania, Letonia y Estonia se declaran independientes en 1990. Gorbachev intenta controlar los movimientos separatistas y propone un nuevo tratado para el país. La Unión de Repúblicas Soviéticas Soberanas, basada en la integración voluntaria y autónoma de las repúblicas. 2 días antes de la firma del nuevo tratado, un fallido golpe de Estado en agosto de 1991 hace que Gorbachev pierda fuerza política. Entre agosto y diciembre, los acontecimientos suceden con rapidez. El Partido Comunista de la Unión Soviética desaparece como fuerza política. La mayoría de las repúblicas declaran su independencia. Boris Yeltsin, presidente de Rusia, se afianza, quitándole poder a Gorbachev. En la primera semana de diciembre de 1991, Rusia, Ucrania y Bielorrusia firman el tratado para crear la Comunidad de Estados Independientes.
El día 21, 11 repúblicas se integran a la nueva comunidad. Solo quedan fuera las 3 repúblicas del Báltico y Georgia. Gorbachov renuncia el 25 de diciembre a la presidencia de lo que fue la Unión Soviética y... Un día después, el Congreso del Soviet Supremo declara la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, quedando en el poder como presidente de la Comunidad de Estados Independientes, Boris Yeltsin. Se dice que con la desintegración de la Unión Soviética empezó a desaparecer el sistema socialista en el mundo. Pero recordemos que aún existen otros países que se guían por el socialismo: Cuba, Vietnam, Corea del Norte, China. Debemos reflexionar que en la Unión Soviética lo que fracasó fue un sistema burocrático y político de control centralizado. El socialismo sigue evolucionando como otros sistemas ideológicos, aún en países capitalistas como España, Francia, Grecia e Italia. Con formas democráticas de convivencia y libre expresión. La desintegración del bloque socialista y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la formación de un nuevo país, la Comunidad de Estados Independientes, finaliza una etapa histórica en las relaciones del poder en el mundo. La corriente de la economía de libre mercado de los países capitalistas es la que está ganando terreno en el mundo, y el nuevo país tiende a desarrollarse en este sistema económico. El conflicto político se ha superado sobre la base de una mayor democracia en las relaciones sociales, pero aún faltan por resolverse otros aspectos que han vuelto a manifestarse entre los pueblos de esta nación: los conflictos étnicos y religiosos.